Muy buenos días. El acta de la sesión número 72 se da por aprobada y el acta de la sesión número 73 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, a través del cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley número 19.728 y establece otras modificaciones que indica. Un proyecto de ley inicia en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana y Olivera, y de los diputados señores Calisto, Camaño, Mellado, Don Cosme, Mulet, Oyarzo, Zafirio y Ulloa, que modifica cuerpos legales que indica para establecer medidas de control del consumo de drogas y sustancias psicotrópicas para conductores de vehículos de transporte escolar, de pasajeros y de carga. Un oficio de la señora Ministra de Salud, por medio de la cual hace llegar respuesta a oficios de la Comisión sobre las medidas que se adoptarán para asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras a honorarios que se desempeñan en el Hospital de Temuco. Un correo electrónico de la señora Karina Riveros, mediante el cual solicita ser recibida por la Comisión para dar a conocer cómo las empresas de reclutamiento y selección en Chile funcionan y la necesidad de fiscalizarlas en beneficio de todos los chilenos que están cesantes. Un correo electrónico de la señora Carolina Guzmán, abogada laboral de la Oficina de Defensa Laboral de Valparaíso, a través de la cual solicita ser recibida en audiencia para dar a conocer su opinión respecto al proyecto de ley que pretende elevar las exigencias para invocar causal del artículo número 161 del Código del Trabajo por parte del empleador. Y por último, señor presidente, un correo electrónico de la directiva del sindicato número 3, ISAPRE Consalud, del sindicato ISAPRE Banmédica y del sindicato de ISAPRE Cruz Blanca, quienes, en representación de los trabajadores que forman parte, solicitan audiencia a la brevedad posible con la Comisión para dar a conocer su preocupación por la precarización laboral que les está afectando a todos los trabajadores que suman alrededor de 6.000 y sus familias ante la inminente quiebra de la industria de la ISAPRES. Al respecto, adjuntan declaración pública. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? ¿Diputado? Gracias, presidente. Primero, nuevamente echo de menos al Ejecutivo, a la ministra, al subsecretario. Están, pero no están acá. Está confirmada. Va a asistir la ministra. Ok. ¿Dónde está la ministra? No la veo. Ah, ya. Bueno, pero solamente eso. Lo segundo, presidente, me gustaría ver si podemos invitar al nuevo subsecretario, que también está. ¿Sería posible poder invitarlo o citarlo, como sea la formalidad, para poder conocerlo y ver cuáles son los planteamientos que va a tener con su cartera, digamos, y saber hacia dónde quiere conducir la reforma? Muchas gracias. Gracias, diputado. Ministra, adelante, por favor. Bien, bienvenida, ministra, bienvenido, subsecretario. Justamente el diputado a la vez estaba consultando por la presencia de ambos, así que nos es muy grato que puedan participar de esta sesión, dado que ya íbamos a iniciar la orden del día. Bien, y la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar el estudio del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones de seguro al seguro de desempleo de la ley 19.728 y establece otras modificaciones que indica que corresponden al boletín número 15.990-13, que está con urgencia calificada de suma. A la discusión de este proyecto han sido invitados doña Yanet Jara Román, ministra del Trabajo, subsecretario, a quien le damos la bienvenida, y también se encuentra telemáticamente conectado don Hugo Cifuentes Lillo, presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, que en la sesión anterior nos solicitó un poco de tiempo para poder sociabilizar este proyecto de ley. Así que, ¿está la Superintendencia de Pensiones? Están conectados. Bien. Bien, bueno, a todos les damos la bienvenida, ministra, le damos la palabra a usted, aprovechando que está el subsecretario, le damos también la palabra a continuación de su intervención. Ministra.
Muy buenos días, presidente. Por su intermedio saludar a los diputados y la diputada presente. Bueno, y señalar que hemos venido hoy día junto al subsecretario de Previsión Social, precisamente Claudio Reyes Barriento, precisamente porque, como ustedes saben, la administración del seguro de cesantía que hoy día recae en entidades privadas a través de una licitación que está vigente, que es por el plazo de 10 años y que es la administradora del Fondo de Seguro de Cesantía, está bajo la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, organismo que de carácter autónomo que depende del sector previsional y que se relaciona con el presidente de la República a través de la Subsecretaría de Previsión Social y del Ministerio del Trabajo. Así que venimos a escuchar las audiencias, presidente. Nos parece que es importante poder avanzar en este proyecto. Entendemos además que podríamos encontrar cierto nivel de consenso en lo relacionado. No sé si a usted le parece bien, presidente, pudiera el subsecretario referirse. Gracias, ministra. Subsecretario, usted tiene la palabra. El botón que está abajo del micrófono. No, el negro. Muchas gracias. Buenos días, presidente, por su intermedio los más miembros de la comisión. Saludarlos. La intención hoy día era básicamente presentarse. Creo que tenemos rostros muy conocidos, no vamos a mencionar desde cuándo, pero nada más que ponerme a disposición y total apertura a conversar, y ya iremos tratando los temas que son de mutuo interés, según entiendo. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario, bienvenido. Y bueno, puede contar con la Comisión de Trabajo para cuando usted lo estime conveniente. Entonces vamos a darle inmediatamente. Esta sesión, colegas, debiese ser medianamente corta. Consta de una sola audiencia. Y para claridad también de los diputados que me han consultado, hoy día no se va a votar, ¿ya? No se va a votar. A menos que exista unanimidad para hacerlo. Bien. Vamos a darle entonces la palabra a don Hugo Cifuentes, presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, que estaba, contemplado en la sesión anterior. Él nos dio las razones y hoy día nos acompaña. Don Hugo, bienvenido. Buenos días, presidente. Saludar a los señores diputados, señoras diputadas, a la ministra y a nuestro nuevo subsecretario de Previsión. A la comisión quisiera compartir una presentación, si me permiten. Presidentes, diputados y autoridades, primero agradecer el que nos hayan dado unos días para poder comentarlo con la Comisión de Usuarios. Para nosotros ha sido muy importante esta reflexión, y hay que partir diciendo que hemos tenido la disposición de la señora ministra para conversar con ella previamente los aspectos de este proyecto, de tal manera de que la comisión se siente, digamos, que ha participado de alguna manera en la redacción de este proyecto, dado que nuestras sugerencias han sido oídas a nivel de las autoridades correspondientes y por lo mismo que la Superintendencia de Pensiones. No sé de cuánto tiempo dispongo, presidente. 15. ¿Ah? No hay un tiempo determinado, don Hugo. Por lo general son intervenciones de 15 minutos, pero vamos a ser flexibles con eso. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero abordar? Primero, los antecedentes de la ley 19728. ¿Qué pasa con la CUSEC, la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, y su rol en esta materia? ¿Qué pasa con las prestaciones económicas y de empleabilidad? ¿Cuál es la regla general y cuáles son las excepciones? Hablar del financiamiento y la sustentabilidad del seguro. Referirse a los cesantes y el apoyo a su empleabilidad. También a qué pasa con la administración. Ese es el objetivo de lo que ha sido la reflexión de la comisión y que a mí me toca aquí representar. Primero decir, si me permiten los señores diputados y señoras diputadas, que la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía es una instancia de participación social. Con esta inclusión en la discusión el año 2001 del proyecto de ley, se dio acogida a un principio propio de la seguridad social, de que las instituciones que rigen y ordenan
prestaciones de seguridad social debe haber participación de los usuarios. Esa es la denominación que se usa hoy. Antes se decía participación de los afiliados. Bueno, la obligación de la comisión es emitir un informe anual. Ese informe anual, normalmente a septiembre cada año, incluye los resultados y conclusiones de las observaciones que los comisionados han hecho al funcionamiento del seguro y a su vez al rol y cómo ha cumplido su rol la administradora de fondos de cesantía. Evalúa el funcionamiento de la Bolsa Nacional de Empleo y efectúa recomendaciones sobre el funcionamiento y ejecución de los programas de reinserción laboral que están a cargo del CENSE. En todo este trabajo, la comisión se reúne mensualmente, al menos en una sesión ordinaria, y habitualmente 2 o 3 veces al mes, en que escucha a todos los intervinientes relacionados con el seguro de cesantía. Y hay que dejar constancia, señor presidente, que la comisión recibe el apoyo de todas las autoridades y directivos a quienes le pedimos colaboración para emitir nuestro informe. Hay que dejar constancia de eso porque es una distracción también del tiempo de las autoridades darle esto a la comisión, pero se valora porque permite tener un pronunciamiento que, como veremos, de alguna manera es recogido en este proyecto de ley. La comisión es está integrada de manera bipartita. Hay representantes de los empleadores y de los trabajadores, las organizaciones más representativas de cada sector. En este caso, la Confederación de la Producción y el Comercio y de la Central Unitaria de Trabajadores. Nos corresponde, en la calidad de académicos, presidir esta comisión. Este es un espacio de participación y diálogo social, trabajadores y empleadores, en torno al seguro de cesantía, que es, como reitero, si me permite, presidente, uno de los principios de la seguridad social, la participación social. La ley 19728 del año 2001 es producto, como recordaremos, de un acuerdo transversal. Es un proceso que tardó su tiempo en llegar a un acuerdo. Me ha tocado participar en el debate de todo esto que duró toda la década del 90 y logró concretarse el año 2001 en un seguro el que es valorado y considerado por la población. Entonces, es un acuerdo transversal para asegurar una renta ante supuestos de cesantía o desempleo y que considera además el apoyo para que el cesante encuentre empleo. Para el que lo quiere, lo encuentra. Por consiguiente, estamos frente a un seguro social propio del sistema de seguridad social chileno, que tiene componentes solidarios e individuales. Hay en este seguro un componente individual, que ya nos vamos a referir, y a un componente de los empleadores del Estado de solidario, de manera de que haya aquí un redistribuir ingresos vía cotizaciones a sectores que carecen de ellos durante la cesantía. El objetivo del seguro, asegurar a los trabajadores cesantes una prestación económica mensual por un número determinado de meses. Este es un seguro que opera respecto de la cuenta individual de cesantía, la SIC, respecto de cualquiera sea la causal de término del contrato. Cualquiera sea ella, el trabajador puede recurrir a la AFC, a la administradora de fondos de cesantía, a efectuar giros de su cuenta individual acreditando su carácter de cesante. Respecto del Fondo Solidario de Cesantía, para obtener prestaciones de él, se tiene que pedirlas y se tiene que acreditar que corresponden a una causal que no es de responsabilidad del trabajador y que es un trabajador que busca cesante, que busca empleo. A esa prestación que da el Fondo de Cesantía Solidaria se le agregan beneficios adicionales.
por ejemplo, si es una persona que está en FONASA, mantendrá sus prestaciones durante el periodo que recibe las prestaciones del seguro solidario. Las asignaciones familiares que estaba percibiendo las mantiene. Y adicionalmente, a partir del año 2015, los trabajadores que toman prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario cuentan con cotizaciones sobre el monto del giro efectuado para su cuenta de capitalización individual. Este es un tema que seguramente los señores diputados tienen presente, que en el proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones esto se amplía para todo, cualquiera sea el giro de la cuenta individual o del fondo de seguro, del fondo solidario. Bien, ¿quiénes son los protegidos? Los protegidos, o los trabajadores y trabajadoras protegidas, son aquellos cuya relación laboral se rige por el Código del Trabajo. Están fuera, por tanto, de este seguro, entre otros los funcionarios públicos. Están todos los trabajadores con contratos temporales, o sea, por obra, servicios, faena, etcétera, y los contratos indefinidos. Y a partir del año 2020, octubre más precisamente, se incorporó al seguro a los trabajadores de casa particular. Este fue uno de los, efectos que generó la pandemia y que mostró una debilidad en la protección de este grupo de trabajadores, que se incorporan al seguro con una cotización integral de cargo del empleador y mantienen además su cuenta individual de indemnización en la AFP respectiva. ¿Qué hace este proyecto de ley? Este proyecto de ley amplía el número de beneficiarios al reducir las exigencias de periodos de meses de carencia. No es que se aumente el número de trabajadores, sino que los que teniendo derecho aumentan al disminuir las exigencias de tiempo de cotización. Se mejoran los beneficios permanentes. Hay que hacer esta distinción que creo que la puse al inicio. Hay modificaciones de carácter permanente y modificaciones para situaciones extraordinarias. Las modificaciones permanentes son todas de orden de mayores beneficios para los trabajadores cesantes, porque se va a requerir menos meses de cotizaciones previas para acceder a la prestación del seguro. Para cada uno de los fondos se modifican el número de meses y además se modifica la base de cálculo para acceder a la prestación. Hay un mayor número de giros del Fondo de Cesantía Solidario. Es decir, alguien podría decir, bueno, estamos dando más prestaciones. ¿Cómo sostenemos esto? Ya me referiré a ese punto enseguida. Y adicionalmente se resuelve una cuestión que se planteaba desde hace un buen tiempo en la Comisión de Usuarios del Seguro y sin duda en los organismos técnicos de gobierno, que frente a cada situación de calamidad, terremoto del 2010, la tragedia del norte en la región de Copiapó, en la región de Atacama, el año, si no me equivoco, 2015, bueno, y la pandemia, llevó a que se dictaran normas extraordinarias, por darle una denominación, para que los trabajadores afectados pudieran tomar prestaciones del seguro de cesantía. Pero el efecto que tiene esas normas extraordinarias es que la prestación la recibe el trabajador con cierto desfase. Deja de cumplirse un principio de la seguridad social que es la oportunidad. Este proyecto de ley viene a enfrentar esa situación, que tiene algunos puntos que valdría la pena que quiero señalar. Así que automáticamente, decretada por la autoridad que corresponda el estado de catástrofe por calamidad o alerta sanitaria, se gatillan 2 meses de beneficios para los trabajadores cesantes. Incluso con una norma que permite enfrentar el beneficio para los trabajadores que están recibiendo los beneficios en ese momento. Aquí hay un punto, por supuesto que en estos estados de calamidad o de alerta se refiere a otorgar beneficio a actividades que deben suspender sus actividades.
Hay un punto aquí que valdría la pena considerar y dejar planteado, que tiene que ver cómo hacemos oportuna la prestación. Porque la administradora del fondo de cesantía, para poder otorgar la prestación, tiene que acreditar que la persona reúne los requisitos. Y aquí nos encontramos con una dificultad que a lo mejor seguramente hay que estudiar cómo resolverla, que tiene que ver cómo tenemos certeza de que ese trabajador que está pidiendo la prestación, efectivamente, porque la puede pedir en cualquier lugar del país, ¿no es cierto? Depende de donde tenga su domicilio, donde preste servicio, acreditamos que efectivamente es una persona a quien le corresponde porque hay digamos, una alerta respecto de una zona geográfica o de una actividad determinada. Para eso sería oportuno, por ejemplo, precisar de que en la declaratoria debería estar individualizada la comuna, la provincia, más que la zona geográfica global. No sé si me explico. Y enseguida, respecto a la actividad económica, cómo tener certeza de que ese término de contrato está asociado directamente a una actividad que está suspendida. Quizás ahí hay que ver cómo avanzar en esa línea. Conversando con algunos colegas especialistas en derecho del trabajo, me decían que a lo mejor podría ocurrir que como el empleador tiene que subir el finiquito al portal de la Dirección del Trabajo, podría ser que en ese momento, en esa instancia, se buscara cómo dejar constancia de la procedencia del trabajador y de la actividad a que se refiere, de tal manera de que la administradora de fondo de cesantía pueda otorgar oportunamente la prestación y no nos quedemos con algún periodo de carencia y un trabajador sin prestación. Esto producto de la experiencia anterior. Lo que acabo de decir, criterios para determinación de la zona o área afectada, región, comuna, identificación de la actividad laboral y determinación del trabajador desempleado son aspectos que a nosotros nos parece que podrían ser considerados con mayor detalle a la hora de señalar, como dice la norma, se refiere a las zonas geográficas, cómo precisar. El otro aspecto del seguro, yo diría la parte débil todavía del seguro, que siempre es muy compleja en cualquier seguro de cesantía, que es que la idea de la prestación, especialmente del Fondo Solidario, esté asociada a que la persona encuentre empleo. Ese es el objeto del apoyo que el Seguro Social da. Entonces, ¿cómo estos mecanismos se pueden coordinar de mejor manera? Porque intervienen la Bolsa Nacional de Empleo, el sistema de intermediación laboral del Ministerio, las oficinas municipales de intermediación laboral y el CENSE. Para este efecto, hay que avanzar en una mejor coordinación de estas entidades. No tiene por qué ser motivo del proyecto de ley, pero hay una actividad ahí que desarrollar porque lo que el proyecto incluye y que nos satisface como comisión es una revisión del concepto de apresto, porque con cargo a normas del seguro de cesantía, el CENSE puede solicitar hasta un 2% de los ingresos del Fondo de Cesantía Solidario del año anterior, con autorización, con decreto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo, recursos para programas de apresto, dice hasta ahora la ley. El CENSE no ha recurrido a esos montos que son muy altos, sino que ha ido tomando recursos conforme a las capacidades de poder enfrentar, desarrollar programas de reinserción laboral. Y como la ley habló de apresto, la ley primaria, en esta se está proponiendo cambiar esta regla a tareas que permitan adoptar medidas para la intermediación y habilitación laboral que faciliten la reinserción laboral. Nos parece que esto permite pasar de lo que hasta ahora se podía hacer, que era muy, diríamos, precario,
En cuanto la oferta que se hacía era de construir currículum, de apoyarlos en labores muy, diríamos, primarias a los trabajadores cesantes. Aquí sería de aumentar los recursos destinados a intermediación y habilitación laboral. Cabe aquí sí un esfuerzo importante, como dije, de coordinación y de supervisión adecuada de estos recursos, porque, digámoslo, estos recursos ingresan al CENSE tomados del... se dicta un decreto de Hacienda que le ordena a la AFC traspasar la suma de dinero que solicita el CENSE. Esa suma de dinero entra al CENSE, pero no como un presupuesto distinto al propio, sino que se ingresa al presupuesto del CENSE. Ahí hay un punto que valdría la pena en su momento considerar. ¿Cómo se financia este seguro? Este seguro se financia, de alguna manera yo lo he dicho, con una cotización del empleador, que en el caso de los trabajadores con contrato a plazo, obra, servicio, faena y los trabajadores de casa particular es de un 3%. Ese 3% va en un 2,8% a la cuenta individual y un 0,2% va al fondo de cesantía solidario. Y respecto a los trabajadores con contrato indefinido, también el empleador cotiza en un monto más alto dirigido al fondo de cesantía solidario. Y el Estado hace un aporte de 2.225.792 UF en 12 mensualidades. Es un aporte menor respecto de las cuantías que ingresan al seguro durante el año. Con esos recursos se financia. Con esos recursos la administración del seguro no ha tenido dificultades en enfrentar la pandemia, por ejemplo. Voy a mostrar algo aquí que el proyecto de ley incluye también una situación, una norma para el evento que hubiera un déficit en el Fondo de Cesantía Solidario. Si existe ese déficit, se autoriza a obtener un préstamo del Estado bajo determinadas condiciones de recuperabilidad y de mínimo. Sí. ¿Podemos avanzar un poquito más rápido? Ya, listo. Porque si no nos va a pillar el tiempo. Muchas gracias. Y que aseguren la sostenibilidad del fondo. Muestro esto. ¿Qué pasa con el patrimonio del fondo? El patrimonio del fondo de cesantía llegó en el año 2020 a esos montos de sobre 3.000 millones de pesos. 3.000 con más varios ceros adicionales, perdonen que no lo exprese precisamente. Y bajó durante la pandemia al monto que está aquí en junio de 2021 y vuelve a crecer. ¿Cuánto más logrará crecer a futuro y qué grado de sostenibilidad tendrá el seguro? Más aún, si nosotros tomamos esta lámina en que nos indica que entre el enero del 17 y julio del 20, o sea, antes del periodo de pandemia, las personas que pudiendo optar al Fondo Solidario no lo hacen. Y si observan lo azul de la derecha, muestra cómo, si bien se ha mantenido más alto el uso del Fondo de Cesantía Solidario, igual no todos. ¿Qué pasa? Sostenibilidad del fondo. También se incluye una norma muy digamos, querida por la administradora del Fondo de Cesantía porque permite aumentar las rentabilidades de los fondos. Esto todo está bajo el control de la Superintendencia de Seguridad Social. En concreto, lo que hay es un incremento de la cobertura del número de cesantes. Se aumenta el número de giros y el monto de cada uno de ellos. Hay automaticidad de las prestaciones en situaciones de catástrofe o alarma sanitaria. Hay un préstamo estatal en situaciones de disminución del saldo. Este es un punto importante de cómo lograr la sostenibilidad en el futuro del Fondo Cesantía Solidario y una redefinición de la finalidad de los recursos para intermediación laboral. En fin, presidente, señores diputados, estamos frente primero a una ley que ha otorgado beneficios en situaciones muy difíciles como la pandemia. Si no hubieran habido estos recursos, las medidas que hubieran de adoptar habrían sido muy complejas. Lo que hay que hacer
nuestra preocupación es cómo cuidamos este seguro para que sea sostenible en el tiempo y permita enfrentar situaciones de catástrofe, de alarma y las ordinarias de pérdida del contrato. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Hugo, por su exposición. Voy a abrir una ronda de consultas, de comentarios en caso de que los haya. Diputada Jimena Osandón. Gracias, presidente. Agradecer la exposición, saludar a las autoridades. Quiero partir por lo final. Quiero preguntarle a don Hugo Cifuentes, porque cuando se habla en este proyecto sobre el artículo 25 bis de apresto laboral, hay un cambio, porque el original decía: el Fondo de Cesantía Solidario podrá financiar programas de apresto. Y aquí dice lo mismo: podrá financiar diferentes medidas para la intermediación y habilitación laboral. Entonces, la pregunta tal vez es a la autoridad y también a él, si esto no es un poco amplio, porque no salen definidas cuáles son las medidas. Y por otro lado, tal vez a nuestras autoridades, por su intermedio, presidente, si existe una evaluación de los programas de apresto que den pie a que se cambie esto, ¿no? Por esta cosa que es bastante más amplia que estos programas mismos, que no sabemos cuál es el presupuesto, los montos, y si existe alguna evaluación, y por qué se elimina y se cambia por esta frase que es bastante más amplia: diferentes medidas para la intermediación y habilitación laboral. Eso. Después, claramente, celebrar el proyecto, yo creo que es tremendamente importante, pero me encantaría y me gustaría saber, por su intermedio, presidente, a la ministra o al subsecretario, cuál es el origen de este proyecto, si existió una previa evaluación para hacer estos cambios, dado que uno ve que, por ejemplo, hay cambios en las tablas. En las tablas, si uno ve el proyecto, en los beneficios de la cuenta individual, se eleva la tasa de reemplazo solamente al segundo tramo. Entonces la pregunta es por qué al segundo y tal vez a los otros no. Ya me imagino que habrá un estudio que respalde esto. Y después, también en estas mismas tablas, los beneficios de Fondo Solidario de Cesantía, también se agregan 2 giros más. Me gustaría saber en qué se sustentan esos 2 giros más. En el fondo, si existieron algunos antecedentes como la rotación laboral, una cosa así en el segundo caso, para ver si se amerita estos 2 giros más porque todo es plata, todo es presupuesto. Acuérdense que aquí además hay un préstamo. Y el tema que me parece muy interesante, que creo que el profesor Cifuentes también lo mencionó, el tema del estado de catástrofe y calamidad pública y alerta sanitaria, creo que tiene una mirada súper territorial. Y a veces pasa que cómo se va a discriminar entre los trabajadores que pueden acceder o no acceder a esto, cuando efectivamente, si tú estás en medio de una zona donde existió un terremoto o existe alguna enfermedad, pero muchas veces hay trabajadores que lo que hacen es entregar insumos, vienen incluso de otras zonas, de otras regiones que no están en esta, pero claramente ven afectado su fuente laboral porque eso es lo que les entregan. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esa cosa que es más allá del territorio mismo, sino que todos estos anexos, todas estas cosas que conlleva un trabajo mismo? Y por último, presidente, no se ponga nervioso porque yo sé que hago hartas preguntas, pero es porque leí el proyecto. También quiero preguntar sobre este préstamo, ¿no?, que se hace, que a cargo fiscal para el financiamiento de las prestaciones, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, como dice, pero no queda claro cuándo se activa, o sea, en qué minuto baja tanto que se tiene que activar. Esa parte no me queda muy clara. Y no sé si tal vez está bien especificado en el proyecto. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Osandón. ¿Alguna otra consulta? Bien. Don Hugo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que el apresto, como creo haber dicho, es una forma de apoyar en términos básicos a un trabajador desempleado para que no solo prepare su currículum y tenga algunos antecedentes que le permitan acercarse más fácilmente al empleo. Permítame aquí, presidente, lo siguiente. Nosotros tenemos en esta ley un instrumento al que, voy a decirlo de esta manera, le podemos sacar más provecho, porque establece de que los trabajadores cesantes que hacen uso del Fondo de Cesantía Solidario son inscritos automáticamente en la Bolsa Nacional de Empleo.
que es una plataforma electrónica que el gobierno licita y que esa plataforma determina oferentes y demandantes de empleo. Entonces, lo que hay que hacer es cómo potenciar que esa oferta que hace la PNE esté bien asociada con el CENSE y la SOMIL, para que los trabajadores entiendan que ahí hay un espacio importante de empleo y los empleadores asuman que esa es una puerta para obtener los empleos. El apresto, entonces, es modesto. Puede ser que la expresión que va en el texto legal sea amplia, si me permite, diputada. Puede ser. Lo que habría que hacer es a lo mejor entonces precisar, pero lo que es importante es ampliar el destino de estos recursos a fin de avanzar en proyectos que mejoren la empleabilidad de los trabajadores. Nuestro legislador del año 2001 fue un legislador que fue muy cuidadoso frente a un proyecto, a un seguro que estaba surgiendo. Hoy día la experiencia nos permite mostrar cómo podemos ampliar el área de apoyo para la empleabilidad. Estoy de acuerdo que hay que quizás precisar un poco más qué es lo que en el mensaje del presidente algo se dice respecto del objeto de estos recursos. Y la mirada territorial. Por supuesto que aquí la experiencia ocurrida con el terremoto del 2010, con los aluviones del norte, son antecedentes suficientes para que a la hora de dictar los reglamentos y las normas administrativas que le corresponden a la superintendencia, y me imagino que la Dirección del Trabajo, permitan enfocar adecuadamente a quienes efectivamente le corresponde esta prestación. Y respecto del préstamo, ojalá que no haya necesidad nunca de un préstamo para sostener el fondo solidario. Eso solo tiene sentido en una situación de una crisis de empleo de tal magnitud en que se vea que la sostenibilidad del fondo pone en riesgo al seguro de cesantía. Eso, presidente. Muchas gracias, don Hugo. Voy a darle la palabra ahora en último término a la ministra Jara. Muchas gracias, presidente, por su intermedio responder o intentar responder las consultas de la diputada Sandón. En relación al apresto, quiero señalar que lo que se hace es mantener el monto del apresto que hoy día se establece en la ley, sí otorgándole una posibilidad mayor de usabilidad, porque en la evaluación que se ha detectado solo el 0,2% de dicho 2% se ocupa. ¿Por qué? Porque su uso ha sido muy restrictivo, esencialmente hacia una orientación para la formulación de currículum, cuando la intermediación laboral es mucho más que eso. Ahora, ¿cómo va a operar? Mediante la modificación al artículo 25 bis del proyecto de ley, se reemplaza el concepto de apresto laboral por, comillas, diferentes medidas para la intermediación y habilitación laboral para facilitar la reinserción. ¿Qué significa esto? Que en relación a las personas cesantes que estén recibiendo las prestaciones del seguro de cesantía, es decir, en particular los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario, lo que se va a hacer es ejecutar programas que deben ser llevados adelante por las oficinas de intermediación laboral, que son las que están alojadas en los municipios con las cuales el CENSE se interrelaciona. Esto se denomina red de intermediación laboral, y también por entidades privadas que forman parte, ¿cierto?, del ciclo de la capacitación con los requisitos que establezca el reglamento, para lo cual va a tener que adaptarse, ¿ya? Lo anterior va a estar siempre sujeto al 2% del valor del monto del Fondo de Cesantía Solidario, incorporando a la vez mayor institucionalidad en el uso de estos recursos y evaluación de los programas. A cargo del CENSE se establece la elaboración, además, de un reporte adicional de evaluación y funcionamiento de los programas cada 3 años. ¿Ya? Entonces, todo esto es algo que, si bien va a ampliar las posibilidades de uso del recurso, va a ir acompañado de programas, por un lado, previamente aprobados, y seguimiento de evaluación, además de modificación reglamentaria de capacitación. Respecto a la tasa de reemplazo y los 2 giros adicionales, en relación a la tasa de reemplazo, lo que se buscó fue poder incorporar las mejoras que se hicieron de forma transitoria durante la pandemia, y que daban, diría yo, con la robustez adecuada del Fondo de Cesantía Solidario, constituyéndose en un apoyo y no en un desincentivo a la búsqueda del empleo, teniendo a la vista esos 2 elementos. En cuanto a los 2 giros adicionales de los contratos a plazo fijo,
lo que se hizo fue, teniendo a la vista la rotación laboral, que es variable, pero que como se informó cuando se presentó este proyecto de ley, se estima entre 6 a 7 meses, generar un beneficio de la misma naturaleza a la de los contratos de plazo indefinido. Hay que recordar que esta ley, cuando partió, el contrato a plazo fijo tenía incluso menores beneficios que los que hoy día tiene, y lo que hoy día se está tratando de hacer es igualar el criterio, ¿ya? Y en relación a al préstamo, quiero señalar que aquí no hay un préstamo, solamente para claridad. Lo que hay es una alternativa de posibilidad de préstamo que se abriría en el caso de que se hiciera necesario. Y cómo se establece que esto se hace necesario o no, está contenido en el artículo 26 bis nuevo que incorpora el proyecto de ley y que señala: con el fin de contribuir a la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario, facúltese a comprometer recursos fiscales para el financiamiento de las prestaciones por cesantía, definida en dicho párrafo y dicho título, para lo cual se podrá hacer un aporte que se podrá materializar, y aquí viene la condición, si el valor de los activos del Fondo de Cesantía Solidario al último día de un mes es inferior a 19 millones de unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Entonces tiene una regla paramétrica precisa. Este fondo está sometido a el examen de sustentabilidad por parte de la Superintendencia de Pensiones, y en este caso los beneficios además que se están entregando tienen además el supuesto incorporado en la sustentabilidad del Fondo de Cesantía de Pensiones, incluso la probabilidad que el seguro de lagunas previsionales que viene contenido en la reforma previsional se incorporare. Entonces es un examen bien riguroso, más conservador que menos conservador, y esperamos no tener que llegar, ¿cierto?, a esta situación. De hecho, ni durante la pandemia hubo que hacerlo. Por eso es importante resguardar el fondo para el fin para el que fue creado, seguro de cesantía. Gracias, presidente. No sé si despejó. Muchas gracias, ministra. Reitero los agradecimientos a don Hugo, quien nos acompañó en esta jornada. Agradecerle también al subsecretario, y al no haber más consultas ni comentarios y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.